Como les decía, bueno, este tema que es la entrevista clínica de enfermería, sería la comunicación que se va a establecer entre el profesional, el paciente y su familia, o su familia. Esta entrevista va a requerir de la participación de al menos dos personas, ¿no? Bien, y como decíamos recién, ¿en qué momento se encuentra la entrevista en los pasos que tengan que ver con la valoración de enfermería? Y tenía que ver con esto, con la recolección de datos. Una forma de recolectar datos va a ser a través de los registros, la historia clínica, registros de mis propios colegas enfermeros o registros del equipo interdisciplinario en toda la historia clínica del paciente. También estos datos van a ser recolectados a través del examen físico, es decir, sobre la revisión, la exploración que vamos a realizar con la persona, utilizando las 4 técnicas de exploración física, y también se recolectan datos a través de la entrevista. ¿Para qué nos sirven estos 3 tipos de datos que vamos a tener que recolectar? Para luego, y otra vez volvemos a nombrar, para poder determinar las necesidades básicas que se encuentran alteradas en este paciente que vamos a brindar nuestro cuidado, nuestra atención. Parte de la entrevista es necesaria para poder identificar, determinar estas necesidades alteradas, porque es decir, no solamente vamos a poder recolectar datos leyendo una historia clínica o examinando un paciente de forma física, utilizando los sentidos, ¿no? La escucha, el tacto, la vista, sino también que necesitamos comunicarnos, necesitamos saber la percepción del paciente, de acuerdo a las preguntas que le realice, y desde esa manera vamos a obtener más datos. Ahora vamos a ver que lo vamos a clasificar los tipos de entrevista de acuerdo y para definir un poco más o conocer un poco más de qué se trata la entrevista, vamos a ver que existen estilos diferentes de entrevista, de poder encarar una entrevista. Un primer estilo podemos nombrar como el estructurado. Un ejemplo de este estilo de entrevista son preguntas totalmente cerradas. Un ejemplo acá dice, ¿cuánta insulina? Preguntarle al paciente o a la familia cuánta insulina recibe por día, ¿no? Es es de tipo cerrada porque la respuesta va a ser única, va a decir un valor, sí, recibe 15 unidades. Otro tipo de entrevista puede ser las libres, son preguntas más que abarcan más, y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, decirle al paciente, al paciente o a la familia, hablemos de cómo ha iniciado su enfermedad en su vida, ¿no? Entonces una persona puede desarrollar desde cuándo es diabético, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de diabetes, desde cuándo es diabético, cómo, no sé, contarle que cree que es hereditario, que siempre comió o se alimentó de forma con una mala nutrición, no sé, que además tiene otras enfermedades. Es decir, la respuesta puede ser muy amplia, que es muy enriquecedora porque vamos a conocer muchos datos, pero también tienen algunos inconvenientes. Ahora vamos a ver cada entrevista, cada estilo de entrevista va a tener sus ventajas y sus desventajas. Y después está la mixta o la estructurada, donde podemos hacer preguntas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué tipo de dieta sigue usted? ¿No? Es una pregunta y después podemos continuar por sus horarios de trabajo, parece difícil que pueda cumplirla. Es decir, primero la pregunta va a ser cerrada, pero aparte del comentario que responda la persona, puedo realizar o continuar habilitando a la persona que siga respondiendo de forma más amplia. Así que esos son los 3 tipos de estilos de entrevista: estructurado, libre o mixto. Las ventajas del estructurado es que son fáciles de
realizar y las respuestas también son cortas, es decir, que el tiempo que vamos a utilizar para realizar una entrevista estructurada va a ser rápida. Por ejemplo, un tipo de entrevistas estructuradas muy frecuentes son las encuestas. Muchos habrán recibido encuestas de cualquier tipo, y donde uno tiene que contestar sí, no, o sí, no a veces, pero marca una sola. Sí, estos son los tipos de preguntas o de entrevistas estructuradas. Pero el inconveniente es que te limita la posibilidad de generar una interacción entre el enfermero y el paciente. Son preguntas muy cerradas, que duran poco tiempo y no me permiten explayarme mucho. Las libres tienen, entonces, decíamos, como ventajas que hay interacción, que podemos obtener muchos datos del paciente. Sin embargo, a veces son difíciles de organizar los datos que nos entregan, los datos que nos otorga el paciente, o que con tanta información se pueden obviar algunos datos. Por ahí le damos importancia a algunos y otros no. Hay mucha lluvia de información. Y los mixtos, las ventajas de la entrevista semiestructurada es que son más completas, son organizadas, y los inconvenientes que requiere también de más tiempo de planificación de estas preguntas, ¿no? Poder planificar qué es lo que quiero obtener, qué datos quiero obtener y en qué cosas me gustaría que se explaye más esa persona. Así que bueno, los estilos entonces de entrevistas son estructurados, libres y mixtos. Los estructurados muchas veces en un formulario donde voy anotando si no, libres donde dejo explayar a la persona, y los mixtos donde puedo mezclar preguntas cerradas y algunas libres donde me gustaría conocer un poco más de este tema. Bien. También existen técnicas, ¿no? Podríamos clasificarlo en estilos de entrevista y en técnicas, que pueden ser las técnicas con un interrogatorio objetivo, subjetivo o valoración del conocimiento. Objetivo, por ejemplo, preguntar cuántas horas acostumbra a dormir, donde la respuesta va a ser un valor con medición, ¿no? Es como los datos objetivos que hablábamos la última vez, donde puedo obtener un dato, un valor, un parámetro establecido con algún tipo de medición, en este caso horas, ¿no? Minutos. ¿Qué cantidad de café bebe por día? Me va a dar una cantidad, lo puede calificar con cantidad, ¿sí? Una taza son 250 mililitros, ¿no? Es decir, que el valor en la pregunta, en esta pregunta voy a tener datos muy objetivos. Otro tipo de técnica es interrogar de forma subjetiva. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta que dice, ¿ha observado alguna relación entre la dieta y el dolor de cabeza? Por lo que dice, no parece satisfecho con la prótesis auditiva, ¿no? Son dos ejemplos de preguntas donde la persona, los datos que me puede brindar la persona son de carácter muy subjetiva, porque no lo puedo medir. No puedo medir su sensación, su percepción, aún, como hablamos la última vez, habiendo escalas que me tratan de acercar una forma de medir algo que fuera subjetivo, pero en realidad es una percepción de la otra persona. Pero también es importante tener en cuenta estos datos subjetivos, que yo no lo puedo medir, pero sé que la persona lo siente así. Y por último, otra técnica es valoración de conocimiento. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo, por favor descríbame exactamente cómo hace el control de la glucemia. No es una forma de pedir, de solicitar a la persona que me demuestre cómo lo hace, y uno poder evaluar si lo está haciendo de forma correcta. Así que también es una forma
entrevistar. Otra técnica es de escucha activa. ¿Sí? Un ejemplo es escuchar utilizando todos los sentidos, entender mensaje verbal como gestual, poner a acción los sentidos, la mente, el corazón, la imaginación. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que uno, además de en la entrevista, es necesario mantenerse con la imagen corporal o la postura corporal y gestual del entrevistador, acorde a la necesidad de la respuesta de la otra persona. Es decir, si me está contando algo muy íntimo, donde está angustiado, y yo, en vez de detenerme, escucharlo, acercarme, sigo haciendo cosas, la persona me está contando, me está respondiendo algo que le genera angustia, y yo, bueno, voy, cambio el suero, bueno, está bien, nos vemos después, le corto la conversación. No debería ser por ahí el camino, sino de detenerme, tomarme el tiempo, poder dedicarle ese momento donde la persona está respondiendo a lo que le entrevistamos, y de manera que genere empatía, que es otro paso que vamos a ver, con la respuesta del otro. Que generemos el mismo clima ambiental en relación a la respuesta de la otra persona. Luego estoy viendo que levantan las manos y hay chat activados, pero no los puedo ver, así que cuando finalice el resumen de esta entrevista, de lo que es entrevista, vamos con las preguntas en chat. Bueno, otra técnica es la reformulación, es decir, replantear respuesta de la persona, ayuda a exponer ideas y sentimientos. Por ejemplo, que reformular significa cuando yo le hago una pregunta y que me responda, mirá, no puedo dormir hace una semana, suponete si fuera la respuesta, entonces usted me está diciendo que hace una semana que no está durmiendo ni una hora, ¿no? Son preguntas, son reformular o reafirmar lo que me está diciendo esa persona. Y esa persona puede decir, sí, mira, no estoy durmiendo o duermo muy poco, 1 o 2 horas por día, pero tratar de hacerlo pensar a la persona qué es lo que está diciendo y obtener las respuestas más reales, ¿no? Así que, y también para no generar confusión, la reformulación es una manera de ganarle a la interferencia que pueda haber en la entrevista, ¿no? ¿Habré escuchado bien lo que me está diciendo? O acá tengo duda lo que me dijo, entonces la reformulo, le vuelvo a preguntar. O vuelvo a mencionar su respuesta. Hay que considerar las actitudes que vamos a tener, que el entrevistador, que somos el personal de salud, en este caso, entonces, una de las características que el entrevistador tiene que tener es que tiene que ser empático, tiene que haber una actitud de empatía. Por ejemplo, la capacidad, dice, de comprender y transmitir lo que el otro esta actitud de ser empática, poniéndome en el lugar de la otra persona, me va a permitir no tener prejuicios con lo que está cursando esa persona, siempre ponerse en el lugar del otro. A veces mostrar respeto durante las preguntas, no reírnos preguntándole algo que habitualmente son serios, pero que por ahí nos da vergüenza preguntarle, y lo que nos pasa es reírnos. No, siempre mostrar actitud de respeto, que es algo serio, que necesito saber eso que le estoy preguntando, que es un dato importante. La autenticidad se refiere el interés de la pregunta que va a tener el entrevistador con lo que le estoy preguntando, que en realidad se demuestra ese interés. Como decía hace unos segundos, no preguntarle algo y mientras tanto estar haciendo otra actividad, demuestra que no hay mucho interés en la respuesta que voy a tener. Es decir, me tengo que detener, preguntarle,
que tenga relación la pregunta con la actitud de la persona. Entonces, la entrevista clínica, los datos que me va a ofrecer, esto lo vimos en la clase de datos, son datos de diferentes tipos. Datos fisiológicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el ritmo evacuatorio, que te cuente las características de la materia fecal, por ejemplo, ¿no? Cuando durante los periodos o las veces que fue de cuerpo, los datos sociales que tienen que ver con el trabajo, con el grupo familiar, datos culturales, el tipo de hábitos, tipos de alimentación, económicos, subjetivos, datos objetivos, como hablamos recién, los históricos son saber las enfermedades preexistentes, por ejemplo, ¿no? de esa persona, y actuales. Es decir, que durante la entrevista con el paciente y o con la familia, nos va a permitir obtener mucho de estos datos que no lo puedo observar durante la inspección o durante la palpación o durante las ocultaciones. Son datos que necesito saber la respuesta de la persona que voy a atender. Bien, y esta entrevista también, finalizando, se divide, tiene sus fases, tiene su curso, es decir, cómo comienzo a preguntar a una persona que voy a atender, no cómo comienzo, cómo finalizo, con qué objetivo lo voy a plantear, que tiene sus fases, ¿no? Son etapas de la comunicación que voy a tener en esta etapa con esta fase de la comunicación que es la entrevista, va a haber un recorrido donde me va a llevar desde una introducción al cierre. Bueno, la fase empieza con la fase introductoria, que se refiere a la presentación del entrevistador, es decir, antes de yo realizar una pregunta a la persona que voy a atender, me tengo que presentar, ¿no? La persona tiene que saber quién es el que me está preguntando este dato que para mí es muy importante o es muy íntimo, ¿no? Es decir, me tengo que presentar el objetivo de ese espacio que voy a generar, que va a ser la entrevista, es decir, me voy a acercar, le voy a decir, bueno, buenas tardes, señor José, mi nombre es Gisela, soy la enfermera del turno tarde, voy a estar en este horario, mire, necesito realizarle algunas preguntas, me gustaría saber algunos datos que no los tengo, no está en su historia clínica o todavía no los pude obtener. Es decir, esta es la fase introductoria. Siempre me presento, siempre le voy a comunicar al paciente de por qué necesito hacerle estas preguntas. Si este paso no puede faltar. El cuerpo, otra fase de la entrevista es el cuerpo, que es la obtención de datos específicos, ¿no? Primero uno puede empezar con algunas preguntas más generales y finalmente llegar a la pregunta específica donde necesito ese dato puntual. A veces, es decir, no es bueno preguntar, no es como hacer alguna pregunta muy directa como que si estuviera fuera de contexto, ¿no? Es decir, tengo que llevar el contexto, tengo que direccionar el contexto para poder finalmente preguntarle lo que necesito saber, ¿sí? Entonces va a haber, esta es la parte del cuerpo donde voy a establecer los datos, la solicitud de los datos específicos que estoy necesitando. Puede ser a través de un formulario y voy a ir continuando siguiendo ese formulario. La otra fase es el resumen, que en el resumen voy a rever con el paciente si la información es exacta y es completa, es decir, voy a repasar, bueno, entonces usted me dijo que es diabético hace 5 años, que no es insulino dependiente, que es la primera vez que se interna,
¿sí? Empiezo a hacer un resumen y le voy comentando para que la persona escuche y dé la revisión de lo que me ha explicado, de los datos que me ha ofrecido. Y como cierre, para finalizar el cierre, bueno, voy a saludar a la persona, voy a agradecer por las preguntas que haya respondido y dejaré la puerta abierta, ¿no? Esto, dejar la puerta abierta es decir, no desaparecer inmediatamente del contacto con la persona, sino decir que vamos a volver, que seguramente te voy a requerir otras preguntas, que dejarle el contacto de que estoy en la sala, si necesita algo me puede llamar o continuamos, o si se acuerda de algún dato más que me quiera contar. Esa es lo que te pica, no sé qué pega, Ángela. Yo termina, ya termina, profesora, ya termina. No un cierre final, sino un cierre con la posibilidad de poder extender esta entrevista. Bien. Disculpe, profesora. Repasando las fases de la entrevista, empieza con una introducción donde me tengo que presentar, donde tengo que plantear el objetivo, donde voy a haber un cuerpo donde voy a preguntar para solicitar, para obtener los datos específicos, puede ser a través de un formulario. Voy a resumir los datos que me ha dado el paciente, también para verificar que sean correctos, y el cierre, donde voy a dejar abierta la posibilidad de volver a continuar la entrevista o buscar algunos otros datos más. Digo, durante la realización de la entrevista debe respetarse 5 principios, que es el ambiente que se tiene que generar dentro de la habitación o el espacio donde nos encontremos con el paciente y o familiar. Tiene que ser silencioso, reservado, no puede haber interferencias de ruido, o por lo menos tienen que disminuirse los ruidos, las interferencias. Entrevistar a una persona en medio del pasillo donde va a haber muchas interrupciones no sería lo adecuado. Bueno, explicar el porqué de la entrevista, esto también es fundamental. La persona tiene que saber por qué necesito obtener esos datos, por qué es tan importante. Ser flexible con el estilo de entrevista, ¿no? Hay personas que por ahí quiero que la persona responda de forma libre o hago preguntas libres, y la persona es más reservada, es más callada y da respuestas muy cortas y no va a cumplir con los datos que yo necesito. Bueno, centrar la entrevista en el paciente más que en la enfermedad. Hay personas que, bueno, también se sienten, no solamente porque se pueden sentir incómodas en hablar de su enfermedad, sino porque yo no necesito saber solo de su enfermedad, sino tengo que tener una mirada holística de la persona en relación a lo físico, a lo biológico, a lo social. Es decir, que no solamente lo voy a centrar en la enfermedad. ¿Qué más? Bien, y otro punto fundamental es mostrar empatía, esto que decíamos recién, empatía, respeto y autenticidad, es decir, me tengo que tomar el tiempo, mi actitud corporal tiene que ser coherente con las preguntas que voy a realizar, tiene que tener una actitud integradora, de interés, que demuestre interés. Un ejemplo clásico que nos pasa últimamente es el celular. Estar preguntando y yo atendiendo mi celular y que el otro me responda y yo mirar el celular, no es una actitud de autenticidad, de respeto o de empatía con el otro que me está respondiendo, ¿no? La entrevista es una parte no solamente nos sirve para recolectar datos, que es muy importante recolectar datos, que necesito recolectar datos para determinar las necesidades alteradas que tenga, que esté presentando esa persona, que yo voy a atender, que yo finalmente voy a hacer, que voy a atender a brindar los cuidados, sino que es una forma también de establecer una comunicación, una relación con el paciente y o familiar. Bueno, la entrevista
es parte también de ese vínculo. Queremos transmitirles cierta tranquilidad, ¿no? Sabemos que es difícil dictar una materia que ha sido pensada para dictar en un aula, dictarla a través de clases virtuales y de apuntes y de todo lo que estamos haciendo, todo le estamos poniendo muy buena onda del lado de ustedes, me consta y les agradezco que pongan tanta voluntad y tan buena onda. Del lado nuestro también, por lo tanto entendemos que es una situación muy especial. Nosotros tenemos que tener una instancia de examen, la vamos a tener dentro de 2 semanas más o menos. Vamos a tratar de ir orientando qué tipo de pregunta, cómo va a ser el examen. Probablemente intentemos hacer algo, algún ensayo de esto, si nos da el tiempo. La idea es facilitar a los estudiantes este proceso que nos ha tocado vivir, que está en el contexto de esta pandemia. Los que yo les solicito es que del otro lado también estudien, lean los apuntes, lean el libro de Potter que les mandamos digitalizado, es un muy buen libro, donde está todos los temas que estamos viendo. Si ustedes van y buscan entrevistas, van a ver entrevistas, van a ver examen físico, está muy bien desarrollado ese libro, por lo cual, aquellos que me preguntaban ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos? Bueno, el libro, lean el Potter, estos temas están.